Bien, la Biblia es un libro formidable. ¿En qué sentido la Biblia es un libro formidable? Es un libro formidable Moralidad. Por su carácter literario, por su carácter literario, muy bien, por su moralidad, muy bien también. ¿En qué otro sentido? Lo que vimos por en la la clase pasada, por la unidad. Muy bien. singular de su discusión. Por su difusión, perfecto. Ya, ya. Actualidad. Actualidad también, muy bien. La supervivencia, igualmente, perfecto. La Biblia ha sobrevivido. ¿A qué ha sobrevivido la Biblia? A pesar de, De la persecución de los reyes, perfecto, Mm, eso. también a pesar del material caduco y errores de los copistas. ¿Y Mm, quiénes han atacado la Biblia a través de la historia de la Iglesia? eh, Reyes. Perfecto, los reyes, la filosofía griega, perfecto, los escritores paganos y filósofos, los emperadores, ¿quién más? bueno, y actualmente los liberales. Los teólogos liberales, Muy bien, exactamente. la crítica de la Biblia, la alta crítica, la Iglesia Católica Apostólica Romana también. ¿Qué implica antiguamente, ante el año 1963 del Concilio Vaticano II, desde ahora en adelante, o desde esa época, del año 1963 hasta ahora, la Iglesia Católica Romana ya ha estimulado, impulsado una multitud y ya está al mismo nivel casi del protestantismo en cuanto a las traducciones bíblicas y estudios bíblicos también, impresionante. La cantidad de autores, de diversos trabajos exegéticos, comentarios, es, tienen muy buenas publicaciones actualmente el catolicismo romano, lo que no ocurría en el año 1963. ¿Y qué equivale a, o qué implica el no creer o desobedecer cualquier parte de, o cualquier palabra de las escrituras? Mm. Es que decíamos que la palabra de Dios es verdad y Dios no miente. Exacto. Por lo tanto, el no creer en la Biblia equivale a A no no, creer en la palabra de Dios. a no creer y a desobedecer a Dios mismo, ¿eh? A Claro. eso equivale, a no creer y a desobedecer a Dios mismo. Ahora vamos a ver a quiénes se aplica el término de la inerrancia bíblica. También a qué temas se extiende la inerrancia de las escrituras y mencionará algunos problemas de la Biblia o pasajes problemáticos de la Biblia. Eso es lo que vamos a ver en esta parte inmediatamente. Aquí están, clase 4. Perfecto. Estos son apuntes ahora en esta clase 4 del libro de Paulo Hoff, La inerrancia, infalibilidad de las escrituras. El concepto fundamentalista de inerrancia, ¿cuál es? La inerrancia se limita a los autógrafos. Ese dato es relevante. Está limitado a los autógrafos. ¿Quiénes son los autógrafos? Los escritos originales. Esos son los autógrafos. Escritores originales. Es decir, el que fue inspirado por el Espíritu de Dios para no cometer ningún tipo de error fue Isaías, Moisés, Mateo, Marcos, Lucas. Es decir, todos los escritores originales. Pero la inspiración de las escrituras no se extiende ni se aplica tampoco
a los copistas. Los copistas no son inspirados. Ellos están esforzándose en transmitir fielmente el texto inspirado. Eso se debe tener claro. La inerrancia se aplica solo a los autógrafos. Los manuscritos originales, cuyos autores eran los profetas, historiadores, apóstoles y otros escritos inspirados. La enseñanza bíblica son verídicas en todo lo que afirma, sea la ética, en la doctrina, en la historia o ciencia. La inerrancia también se extiende a temas no teológicos. ¿Por qué hace esta distinción o esta precisión más bien Pablo Hoff en este libro? Porque han surgido movimientos como la neortodoxia, por ejemplo, que indican que las Sagradas Escrituras son inspiradas efectivamente sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios, pero en temas doctrinales, pero no en temas científicos o históricos. Allí cometen errores, en temas históricos de ciencia o de ética también. Pero cuando trata de temas teológicos, allí no hierra, ahí es infalible. Eso es lo que señala los neortodoxos o algunos también escépticos, no racionalistas totalmente, pero algunos escépticos en cuanto hasta dónde alcanza la inerrancia bíblica. Es decir, la imposibilidad de cometer errores. La ignorancia se extiende a todos los temas. Aunque estos temas no sean teológicos, hasta esos temas no cometen ningún tipo de error. Ese es el concepto fundamentalista de inerrancia bíblica. Nosotros decimos la Biblia es inerrante. Esto es lo que queremos decir cuando decimos la Biblia es inerrante. Se limita a los autógrafos, no a los copistas. Y todo lo que la Biblia dice no comete ningún tipo de error, aunque trate cualquier tema histórico, científico o teológico, o doctrina, o ético también. No comete errores. Eso es lo que queremos significar con este término de la inerrancia de la Escritura. Argumentos a favor de la inerrancia. Tenemos algunos teólogos que son del liberalismo, algunos la neortodoxia, otros. Argumentos a favor de la inerrancia. Las Escrituras testifican que su mensaje es veraz. Eso dice la Biblia. Todo lo que enseña es verdad. Estos temas son muy importantes, hermanos, pastores, porque el Instituto Bíblico es un instituto bíblico conservador. Y esto es lo que distingue a los conservadores de los otros grupos, de iglesias también, que no son conservadores. El tema de la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Estamos comprometidos con la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura, para el mundo conservador y también para los fundamentalistas, pero hay una diferencia, después lo vamos a ver en Teología Sistemática 1, la diferencia entre fundamentalistas y conservadores. Pero para los conservadores el compromiso es absoluto con la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Y los seminarios aclaran su compromiso, algunos aclaran su compromiso con la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. La Biblia testifica que su mensaje es veraz, no comete ningún tipo de error. La Biblia enseña su propia inspiración. Dice ella, reclama inspiración ella misma, la cual insinúa que el producto de esta acción del Espíritu es verídico y es fidedigno. El Espíritu de Dios fue el que inspiró, el que supervisó el registro fidedigno de lo que Dios estaba revelando a los escritores sagrados o lo que estaban investigando, como en el caso de Lucas, o conservar algunas expresiones también de otras personas fielmente, sin ningún tipo de alteración. Israel recibió el criterio explícito para distinguir entre el mensaje de Dios y el falso profeta, entre el mensaje divino y la profecía espuria. Los judíos ya sabían hacer esta distinción. Si la profecía no se cumple, el profeta es falso, por lo tanto no hay que temer de él. Si se cumple, ese profeta es de Dios, por lo tanto goza de una suprema autoridad. Los profetas del Antiguo Testamento, no así los profetas del Nuevo Testamento, que no gozan de la misma autoridad que los antiguos, porque los antiguos fueron
infalibles, fueron inerrantes al momento de escribir el texto sagrado. No así los profetas de hoy, quienes se pueden equivocar, se pueden confundir, y si escriben algo, esa escritura no se integra al canon sagrado, lo que sí ocurrió con los profetas del Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre un profeta del Antiguo y el otro de ahora. El antiguo era un oficio, el de ahora es un don, nada más. Cualquier pregunta, duda que vaya surgiendo a medida que vamos avanzando la clase, hermanos, puede interrumpir levantando la mano o activando el micrófono, no se haga problema con respecto a aquello. Jesús recalcaba la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús dijo que la ley no pasará hasta que todo se haya cumplido. Y la Escritura no podía ser quebrantada. Con las declaraciones, las enseñanzas de Jesucristo, se deja establecido, absolutamente claro, el respeto, el honor y el grado de autoridad que Jesús le daba al Antiguo Testamento. Para Jesús, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y no puede ser quebrantada en absoluto. Por lo tanto, la misma fidelidad o fiabilidad, la exactitud y la inspiración que le daba Jesús a los escritos del Antiguo Testamento le damos nosotros, los creyentes de la actualidad. Lo que la Biblia enseña acerca del carácter de Dios indica inerrancia, es decir, no se puede equivocar, está libre de error, ese es el concepto de inerrancia. Las escrituras no deben su infalibilidad, la infalibilidad al concepto de imposible equivocarse. Inerrancia no comete errores. Principalmente a su calidad intrínseca, sino al carácter de su verdadero autor, el Espíritu de Dios. Como Él es verdad, todo lo que dice es verdad. ¿A quién se puede aplicar este término de la verdad y de la infalibilidad? La Biblia es infalible, es inerrante. Es imposible que se equivoque, porque Dios es el autor y Dios no se puede equivocar. Está libre de error, porque Dios preservó, creemos en un Dios todopoderoso, que preservó sus escritos de manera no errable o de una manera libre totalmente de error, por el concepto de Dios. Esa es la razón por la que se debe abogar, defender la inerrancia de la Sagrada Escritura, porque el autor es Dios. Si Dios es omnisciente, sabe todas las cosas, entonces sabe todas las cosas y no es ignorante en ningún error en cualquier asunto, sabe absolutamente todo. Por eso que la Biblia, como es producto de la inspiración de Dios, entonces está libre de errores. Y es omnipotente, puede guiar al escritor para que no cometa ningún tipo de error una vez que en la Sagrada Escritura hayan quedado registradas. Finalmente verás, es imposible que Dios mienta. Por eso el compromiso con la ignorancia y la infalibilidad de la Biblia, por el carácter de Dios, o por los atributos de Dios. Si queremos extender la infalibilidad a toda afirmación bíblica, entonces es necesario mantener la imposibilidad total de error en las Sagradas Escrituras. Si la Biblia hierra en asuntos científicos, por ejemplo, los cuales están a nuestro alcance conocer, ¿cómo podemos estar seguros que comunica la verdad acerca de las doctrinas espirituales que no se puede verificar? ¿Cómo se puede confirmar aquello? Por medio de la ciencia de datos históricos se pueden confirmar. Pero si hay mentira en asuntos de doctrina, ¿cómo se confirma aquello? En los asuntos espirituales, ¿cómo se confirma? No hay manera alguna de confirmarlo. Por eso que si habla la Biblia de temas históricos, científicos, es verdad. Si alguien sospecha de esto, tiene un problema muy serio. O si alguien no tiene un compromiso con la ignorancia y la infalibilidad de la Escritura, ¿cómo me puede asegurar absolutamente de que cuando habla de tema de la salvación no hierra? Si hay errores históricos, ¿cómo me puede asegurar? ¿Bajo qué criterio? Asegurar de que cuando habla acerca de Dios no se equivoca, si lo está escribiendo el ser humano. No hay cómo saberlo. ¿Cómo podemos estar seguros que comunica la verdad acerca de doctrinas espirituales? Nosotros no podemos verificar aquello. Si la escritura es falsa en un punto, por ejemplo, historia o ciencia, si es falsa, ¿cómo podemos confiar que es inerrante
en cualquier otro punto. Si uno es erróneo, cualquier otro punto puede ser también incorrecto. Reflexionando de este modo, se podría perder la confianza en la Sagrada Escritura. Aquel que tiene alguna sospecha, alguna duda de que en la Biblia hay algún error, me refiero a los autógrafos, a eso me refiero, a los autógrafos, no a los apógrafos, que son los copistas. Si alguien duda de aquello, entonces tiene un serio problema en cuanto a la edificación de su fe. Un serio problema teológico, no solamente de la fe, teológico, porque estaría indicando que Dios no tiene absoluto poder para preservar sus escrituras de manera inalterable. O si hay falsedad inerrante, estaría diciendo que Dios no tiene todo conocimiento o no es verdadero. Hay una incertidumbre, con esa creencia se produce una incertidumbre en la fe. Se tiende o se Hermano, llega tarde o temprano al racionalismo. ¿Sí? yo una vez estuve leyendo una versión que es una versión como del 1500 y hablaba, por ejemplo, lo que dice en el libro de Job, cuando habla acerca de la mujer y nosotros en la versión nuestra, la Reina Valera 1960, dice, maldice a tu Dios y muérete. Mm. Pero en esa versión cambia completamente, porque en esa versión dice, bendice a tu Dios y muérete. O sea, hay como un cambio ahí de la frase, de la palabra, y como que cambia a veces, como que cambia todo el sentido, Mm. Sí, sí, sí. ¿entiende? Mm. No sé si usted maneja ese dato. No, ese dato no lo manejo. Es la Reina Valera de 1500, ¿no? Claro, exactamente, de 1500. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Yo creo que lo más probable que, que se utilice en forma irónica, lo más probable, ¿ah? Que la más antigua, como más literal, conserva la ironía. Y la más moderna elimina la ironía y da la connotación de lo que quiso decir la mujer. Es la única explicación que me cabe hasta ahora, pero tendría que verlo más. Pero me, me surge esa posibilidad como respuesta a esa diferencia. Muy bien. Vamos en el punto 5. El abandonar la doctrina, esto es toda una doctrina relacionada con la Biblia, de inerrancia, puede ponerle a uno ante una resbalosa inclinación hacia abajo. Si alguien abandona la doctrina de la inerrancia. Cuando los teólogos dejan de sostener la infalibilidad de la Escritura, que es un punto de vista antiguo y pertenece a la historia del mundo cristiano en general, de todas partes. Todos creen en la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. El sospechar, el desconfiar de la ignorancia de la Biblia es moderna, no es tan antigua. Cuando los teólogos dejan de sostener la infalibilidad de la Escritura, pronto tienden a abandonar otras doctrinas cardinales. Ese es el problema. Si se abandona la ignorancia, se abandonan otras doctrinas importantes, fundamentales para la salvación o para la fe histórica del cristianismo. Como por ejemplo, Karl Barth negó la segunda venida de Jesucristo y era universalista también, es decir, todos se van a salvar. No creía en que algún grupo de personas se va a ir al infierno, porque no creía en la inerrancia de la Biblia. Él pensaba que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Tampoco era racionalista, sino que él se desprendió del racionalismo y vuelve a la ortodoxia, pero quedó a mitad de camino, quedó en entre medio de la neortodoxia. Contiene la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Es escrito de Dios, pero en algunas partes, en otras partes humanas. En algunas partes se equivoca, en otras no. Tiene errores científicos. Cuando se le preguntó a Barr cuáles son esos errores, él nunca dijo, bueno, así yo lo leí, que nunca dijo cuáles son esos errores. Pero eso tenía esa posibilidad de que contenía errores. Si se abandona la inerrancia, terminan creyendo otras doctrinas como lo que ocurrió con Karl Barth. Cristo no viene por segunda vez y la Biblia tiene errores. No es la palabra de Dios, sino que la contiene solamente.
por la acción del Espíritu Santo cuando es aplicada al corazón, allí se convierte en palabra de Dios y creyó en el universalismo. Eso sostuvo Karl Barth, la primera persona que tenemos arriba en las fotografías. Emil Brunner rechazó la doctrina de la resurrección corporal del Señor Jesucristo, el segundo que tenemos abajo. También un teólogo muy importante en el mundo evangélico. Increíble, ¿eh? No creyó que Cristo resucitó, o no hay resurrección de muertos. Reinhold Niebuhr fue acusado de no creer en un Dios personal. Creyó, el de abajo, en un Dios panteísta. Es decir, Dios no ejerce los atributos de su personalidad como son las emociones, el intelecto y la voluntad, sino que una especie de panteísmo. Todo es Dios. Es un Dios panteísta o un Dios impersonal. Creyó como los budistas o los hinduistas. Esos son los problemas que se enfrenta la persona que abandona la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. Había un pastor luterano que creía en la inerrancia y el compromiso con la infalibilidad de la Escritura. Por esa razón no lo graduaron en una facultad aquí en Chile, que era más liberal o más tendiente al liberalismo teológico. Hay algunos pasajes problemáticos que hay que hacer frente y se requiere dar explicaciones a estos pasajes problemáticos. ¿Cuáles son estos? Estos son los que son citados para indicar que la Biblia no es inerrante ni infalible, sino que se equivoca. Uno de estos es la curación del ciego Bartimeo. Menciona que eran 2 ciegos. Mateo dice que eran 2, pero Marco y Lucas dice que fue 1. Hay un problema ahí. ¿Cuántos ciegos eran? ¿Quién está en lo correcto? ¿Mateo o Marco y Lucas? Son contradicciones entonces. Entonces la Biblia no es inerrante, no es infalible, porque hay 3 autores opinando de manera distinta. Y ahí es un pasaje bíblico que se utiliza para indicar que la Biblia no es inerrante y no es infalible. Otro dato bíblico, la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Lucas cuenta que la multitud gritó, gloria a Dios en las alturas, pero los otros 3 dicen, hosana en las alturas. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo gritaba la gente? ¿Gloria a Dios a las alturas o hosana en las alturas? Hay contradicción entonces. Hay un error, según lo que señalan los críticos de la Biblia, de acuerdo a ese texto bíblico. Fueron 400 o 430 años de Israel en Egipto. En Génesis y Éxodo dan cifras distintas. Esteban señala que los hebreos pasaron 400 años en la esclavitud de Egipto, algo que coincide con la profecía de Génesis capítulo 15, verso 13, pero discrepa con la cronología de Éxodo capítulo 12, verso 46, fueron 430 años. ¿Cuántos años tuvieron entonces los israelitas en Egipto? ¿Estuvieron 400 años o 430 años? Hay 30 años de diferencia. ¿Por qué hay datos en 2 partes de la Biblia diferentes, que son contradictorios? Hay errores de cifra. Aquí estamos viendo 30 años de diferencia entre una cifra y la otra. Es el otro argumento que se emplea contra la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura. ¿Cuántos murieron en Baal-peor? Pablo indica que 23.000 personas murieron en Baal-peor. 23.000. A causa de la plaga. Pero la cifra que se halla en el Antiguo Testamento es 24.000. ¿Quién está en lo correcto entonces? ¿El apóstol Pablo que dice 23.000 o el Antiguo Testamento que dice 24.000? Hay una cifra considerable o una diferencia considerable en ese dato también. Discrepancias éticas. En 2 Samuel 24 dice que la ira de Dios se enciende contra los israelitas y el Señor incita a David a hacer un censo. El Señor incita a David a hacer un censo. Pero en Crónicas señala que es Satanás que induce a pecar al pueblo de Israel. ¿Quién incitó a David a hacer un censo? ¿Fue Dios o fue Satanás? Porque un autor dice que fue Dios, otro autor dice que fue Satanás. Entonces, hay un problema ahí en esos pasajes bíblicos. Hay una aparente contradicción. ¿Cómo puede ser la Biblia inerrante, infalible, si existen estos 5 problemas? Hay más, pero con esto ya, a modo de ejemplo, vemos que se utilizan para justificar que la Biblia no es inerrante o no es infalible. Pero estos pasajes bíblicos se pueden solucionar. No son
irreconciliables, se pueden solucionar. No son discrepancias reales, sino aparentes contradicciones. Considerar que no es necesario implicar todos los problemas, pues la evidencia de la inspiración es contundente. Según este postulado, la evidencia de que las escrituras son inspiradas y consecuentemente estas son inerrantes es tan contundente que ninguna cantidad de datos, al contrario, pueden desacreditarla. Los problemas son solo dificultades solamente. Hay un grupo que dice no hay necesidad de justificar nada porque la inspiración, la inerrancia de la Biblia es fácil de percibir, es evidente. Por lo tanto, no hay que explicar nada. Otro grupo señala que las aparentes contradicciones, los problemas, se deben armonizar. Eso dice otro grupo. Se deben armonizar estos problemas. No quedar en silencio, sino que se deben armonizar. Sobre el caso de Bartimeo, por ejemplo, es probable que hubo 2 ciegos, pero que Bartimeo fuera el portavoz del par. Por eso que un autor menciona solamente a uno, porque fue el vocero del otro. Pero los otros mencionan el número de ciegos nada más. Lucas no emplea la palabra Hosana en las alturas, pues una expresión judía. Y es posible que Lucas, escribiendo principalmente para los griegos, usara una frase entendida para los lectores, que gloria a Dios en las alturas. Se explica estas aparentes dificultades del autor bíblico. Lucas, por ejemplo, está escribiendo a los griegos y otro está limitado a escribiendo para los judíos. Por eso es que utiliza uno una expresión griega y el otro escribe una expresión judía, pero que son equivalentes. No hay discrepancias o errores o contradicciones entre uno y otro, sino que se explican por la intención, por los destinatarios y por el autor. Sobre la esclavitud de Israel en Egipto. Parece que el periodo de Israel en Egipto fue exactamente 430 años. Esa es la cifra exacta, 430 años. Pero los 400 años de Génesis capítulo 15, verso 13, y la predicación de Esteban, obviamente representa una cifra redonda. Uno redondea la cifra y el otro presenta una cifra exacta, que es típico, es común también hasta el día de hoy de hablar de ese modo. Es decir, completando la cifra y no siendo tan preciso en cuanto a dar una cifra exacta o redondeando la cifra. Cuando hay problemas de cifra, es decir, en las Biblias, estos problemas de cifras se atribuyen a los apógrafos. ¿Quiénes son los apógrafos? Todavía no lo hemos mencionado, ¿verdad? Los apógrafos. Los autógrafos, ¿quiénes son? Los escritores Los originales, copistas. Autores originales, perfecto. Esos son los autógrafos. Y los apógrafos, los copistas. exactamente, ahí está. Los errores entonces, los errores de cifra, no corresponde a los autógrafos, sino que corresponde a los copistas o a los apógrafos. Por lo tanto, cada alusión que se habla acerca de problemas de cifra en las Sagradas Escrituras no debe impugnarse o atribuirse a los autógrafos, más bien a los apógrafos. Sobre el censo de David, el historiador le atribuye a Dios impulsar a David a que hiciera un censo en Israel. Pero el cronista, es decir, el que escribe el libro de Crónicas, ha sustituido a Jehová por Satanás. Es probable que el Señor usara a Satanás para poner a prueba el carácter de David. Algunos dicen que cambió por Satanás porque era indigno que Dios estimulara a David a pecar, por eso lo cambió. El cronista hizo ese cambio. Quizás si lo hubiese dejado así, no hubiese representado ningún tipo de problema. Pero como sea, el pueblo o David quería hacer un censo, quería atribuirse la gloria, la paz, la prosperidad, la seguridad, los éxitos militares a las fuerzas armadas. Ya no confiaba en Dios entonces para la seguridad nacional. Por eso el Señor le permitió a Satanás
que le inspirara a levantar un censo en el pueblo de Israel, pero no correspondía a la voluntad perfecta de Dios, sino que fue su voluntad permisiva. Esa es la explicación que se da acerca de estos dos pasajes bíblicos de Reyes y de Crónicas. También considerar que la inspiración asegura solamente la reproducción exacta de las fuentes. Este es otro tema que se debe considerar. La inspiración de la Biblia asegura la reproducción exacta de la fuente que son utilizadas para escribir la Biblia. Moisés utiliza fuentes. Algunos libros históricos utilizan fuentes. Lucas también utiliza fuentes. Marcos también utiliza fuentes para poder registrar sus evangelios y sus escritos. La inspiración es, o quiere decir, que el Espíritu de Dios preservó a los escritores de citar esas fuentes tal cual como estaban presentes en las fuentes. No corregir las fuentes, sino tal cual como la fuente indicaba. Esa es la explicación que se da en cuanto a la inspiración de la Biblia cuando fueron utilizados fuentes para reproducir los textos sagrados. No todo fue revelado, y la Biblia no todas partes fruto de la revelación, porque Lucas utiliza fuentes y documentación también, documentación histórica. Pero el Espíritu de Dios inspira a Lucas para reproducir y citar tal cual como se encuentra en la fuente sin cometer errores, al citar las fuentes. A eso se quiere decir inspiración también, cuando se refiere a las fuentes. Hermano Pablo, ¿Sí? ahí también se ve, por ejemplo, de Marcos. Marcos también se dice que él, eh, el apóstol Pedro le transmitió también información de los hechos. Así es. Correcto. Él está utilizando una fuente Eso ahí es que lo es que se Pedro. Y otro, Lucas, emplea fuentes escritas, unos orales, Pedro, y otros escritos. Según esta teoría, si una fuente tal como los anales Memoria de los Reyes tenía un error, el escritor inspirado que empleaba el documento registraba fielmente ese dato falso. Es decir, la inspiración no se extendía a corregir errores de las fuentes que usaban los escritores, sino preserva al escritor para que cite tal cual como se encuentra en la fuente. Esa es otra explicación que se da para defender la inerrancia bíblica, conservar la inerrancia bíblica y hacer frente a estos cuestionamientos o estos problemas de errores de cifra. Es decir, si hay un problema de alguna cifra, algún error en alguna parte, ese es problema de la fuente que utilizó el escritor sagrado. El escritor sagrado en ese sentido no cometió ningún tipo de error, porque escribió tal cual como encontró la fuente. Porque eso es la inspiración, preservar al escritor para escribir tal cual como está viendo en su fuente, como lo escuchó, o como Dios le revela. Eso es. Mantener que la inerrancia se extiende solo a las afirmaciones de las escrituras mismas. La Biblia relata afirmaciones falsas, las cuales son hechas por personas profanas. Eso también se debe tener muy en cuenta al momento de predicar, porque yo he escuchado sermones donde dicen esto es palabra de Dios, pero hay que explicarlo eso, hay que explicarlo porque Biden Gruden también dice que es palabra de Dios toda la Biblia, pero estaba reproduciendo el pensamiento de uno de los amigos de Job, y lo que está diciendo Job es errado, no es verdad, porque está diciendo que todas las consecuencias, las enfermedades, las desgracias, son causa del pecado. Y el libro de Job se escribió, de hecho, con esa finalidad, de indicar que no todas las enfermedades o todas las desgracias que sufren los seres humanos se debe a causa del pecado. Hay otra razón también. Entonces, lo que están diciendo los amigos de Job es errado, una falsa teología, que el libro de Job pretende corregir o pretende cuestionar. ¿Qué es lo que cuestiona el libro de Job? La teología de la retribución o la doctrina de la retribución. No se puede aplicar la doctrina de la retribución, que es verdadera, si la Biblia, la ley, enseña la doctrina de la retribución, pero la doctrina de la retribución no se puede aplicar en todos los casos. En Job no se puede aplicar la teología de la retribución. Él dice, más bien la cuestiona, dice, hay algunos injustos que le va muy bien en la vida y prosperan mucho, como los injustos.
Por lo tanto, la teología de la retribución no se cumple en todos los casos. Pero eso lo dicen los amigos de Elifaz. Eso errado. Pero se está registrando correctamente ese pensamiento errado para al final del libro de Job corregir esos pensamientos errados, o esas teologías erradas, o esa aplicación errada de la doctrina de la retribución. Eso es lo que se quiere decir cuando queremos decir que mantener que la inerrancia se extiende solo a las afirmaciones de las escrituras mismas. La Biblia relata afirmaciones falsas, hechas por personas profanas, como los amigos de Job. Por ejemplo, se registra la aseveración, no hay Dios. Alguien dijo eso, que no hay Dios, pero la Biblia no está diciendo que no hay Dios. Ya, esa es una declaración falsa. Dice el necio que no hay Dios. Ya, es una declaración falsa, pero no lo está diciendo Dios. Tampoco es, esa persona que lo está diciendo es inspirada por Dios. Eso es lo que cree una persona inconversa. La Escritura también registra el punto de vista erróneo de los amigos de Job, que ya lo he comentado. Las mentiras de Pedro, por ejemplo. El hecho, cuando Pedro niega a su maestro, yo no lo conozco, dice Pedro. ¿Está diciendo la verdad, Pedro? Esas palabras que quedaron registradas en la Biblia, ¿es palabra de Dios? ¿Dios está inspirando a Pedro a mentir? Esas no son palabras inspiradas de Dios. No son palabras de Dios, son las palabras de Pedro. Y Pedro está mintiendo, hay declaraciones mentirosas en la Sagrada Escritura. Pero esa mentira, esa declaración de Pedro, cuando se registra en la Biblia, se está registrando por inspiración, porque la idea de la inspiración es registrar la verdad tal cual como Dios quiere que quede registrado. Ser fielmente, escribir fielmente lo que vio o lo que se está expresando. Esa es la idea de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Cuando se redacta la Biblia, lo que dijo Pedro es tal cual como Pedro lo dijo. Eso es inspiración. Pero Pedro, esos registros no es Dios, ni tampoco es inspirado por Dios las palabras de Pedro. El hecho de que se encuentra en la palabra de Dios no garantiza que estén inspiradas por el Espíritu Santo, sino que están correctamente registrados por inspiración. La inspiración se atribuye entonces al proceso de registrar. Eso es lo que queremos decir con inspiración. El proceso de registrar la palabra de Dios sin cometer ningún tipo de error. Eso es inspiración. Dios inspira, guía, preserva al escritor para que no cometa ningún tipo de error. Esa es la definición de la inspiración. Después vamos a trabajar más con la idea de la inspiración. Mientras tanto, hago un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar más adelante con la inspiración, pero conviene ahora aclarar esa idea. Inspiración no es revelación. Revelación es otra cosa. La revelación es dar a conocer lo que el ser humano no conoce por sí mismo. Inspiración es registrar nada más lo que Dios revela o Dios da a conocer o lo que escucha de otras personas. ¿Qué más? Exigir que se interprete correctamente las escrituras. Es decir, se deben interpretar correctamente la palabra de Dios. Muchos pasajes o expresiones problemáticas son aclarados al aplicar los principios hermenéuticos. Esos errores, esas aparentes contradicciones, esos aparentes problemas de cifra, son solucionables. O alguien puede decir que la Tierra, la Tierra tiene una cierta cantidad de tiempo, por ejemplo. La Tierra tiene una cierta cantidad de tiempo. La Biblia no enseña eso, ni tampoco hay forma alguna de establecer sumando la genealogía de Génesis, porque las genealogías no son completas, sino que tiene muchas lagunas. Considerar que los problemas son irreales, no son verdaderos problemas, y podrían ser solucionados si tuviéramos todos los datos. Sostienen que en sus autógrafos los escritos inspirados hablan solo la verdad sobre ciencia, geografía e historia, no cometen ningún tipo de error. Limitar la inerrancia e infalibilidad al área de la fe, la práctica y la enseñanza doctrinal. Algunos señalan que la infalibilidad, la inerrancia, solo debe estar limitado a la fe, a la práctica y la enseñanza doctrinales. Hay un problema con ese punto de vista. No sé si ustedes han logrado o logran detectar cuál es el problema, hermanos, cuando se dice la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia se limita o está reservada solo al área de la fe, a la práctica o a las enseñanzas doctrinales.
pero no a la ciencia o a la historia. Allí sí, en la ciencia e historia hay errores, pero no en la fe, en la práctica y en las doctrinas. ¿Qué problema ven ustedes con respecto a ese último punto, el 7? Usted lo comentaba más adelante, hermano, o sea, adelante, que si es que encontramos un error en un área de la Biblia, quedamos entonces con la duda si es que habrán errores en otras áreas de la Biblia. Perfecto, así es. ¿Quién más? ¿Qué otro problema puede ocurrir si limitamos la ignorancia solo a la fe, a la enseñanza y no a la historia o a la ciencia? Que todo lo que sabemos de la Biblia estaría mal Y, por el y hecho de las situaciones, ¿verdad? adelante, hermana Belén. No, Pablo. era eso que si limitamos la Biblia solamente al área de la fe o la práctica, todo lo que ha pasado en la historia de la Biblia es falso. Y sabemos que no es así. Eso sí, hermano. Sí, la fe cristiana, la práctica cristiana, la doctrina cristiana se basan en acontecimientos históricos. Por lo tanto, si en la historia hay errores y la fe y la doctrina se basan en hechos históricos, ¿cómo podemos saber que la doctrina es correcta entonces? Si se basan en hechos históricos. La caída de Adán y Eva, por ejemplo, en el huerto del Edén. Fue un hecho histórico eso. O la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Son acontecimientos históricos. Y si hay errores históricos, no podemos estar seguros de nuestra fe porque nuestra fe se basa en acontecimientos históricos. Es el grave problema con sostener este punto de vista. Muchos estudiosos de la Biblia afirman que la Biblia no es un libro de ciencia, de geografía e historia, por lo tanto no tiene autoridad docente en estas materias. Eso es verdad en cierto punto. El exigirlo es ignorar el elemento humano de la inspiración, como en el caso de la encarnación, cuando Dios condesciende con el hombre revistiendo su palabra con ropaje humano, o incluso la limitación de conocimiento de un autor en asuntos no doctrinales y morales. Sin embargo, el escrito sagrado nunca falla en sus juicios y declaraciones espirituales. Estos son los argumentos que se emplean para solucionar estos problemas, estas dificultades de aparentes errores en las Sagradas Escrituras. El punto 2 es armonizar las dificultades. Se pueden explicar. Es el más común dentro de los conservadores. Algunas consideraciones al definir la inerrancia de la Biblia. ¿Cuáles son algunas de estas consideraciones de la inerrancia de la palabra de Dios? Los autores de la Biblia relatan las cosas desde una manera diferente a la nuestra. La revelación divina se acomoda al lenguaje, la manera de expresarse, la cultura y el entendimiento de la gente de aquel entonces. Por eso dice, salió el sol, se ocultó el sol, se detuvo el sol. No están hablando de que el sol está dando vuelta alrededor de la Tierra, sino que ellos están describiendo la realidad de la perspectiva fenoménica solamente, o de la perspectiva sí, esa es fenoménica. Los escritores sagrados no hablan con la exactitud científica del siglo XX, porque era una época precientífica. La Biblia describe fenoménicamente diversos incidentes, es decir, cómo les parece a los hombres. Por ejemplo, habla de levantarse o ponerse el sol. La Biblia no es un libro de ciencia, geografía o de historia. Eso también es verdad. Pero cuando habla de temas científicos, geográficos, de historia, no comete ningún tipo de error. Pero al decir se salió el sol y se escondió el sol, no es un error científico. Se habla desde el punto de vista fenoménico nada más. La Biblia no es un libro de ciencia, geografía e historia. Es un libro religioso. La naturaleza de la Biblia es un libro teológico. Es un libro que tiene la finalidad de inspirar la fe, de despertar la devoción, el amor y el seguimiento y el compromiso con Dios. Tiene el objetivo de transformar al ser humano, de reconstruirlo nuevamente después de que el pecado lo haya destruido. Tiene la finalidad de reconstruirlo, de salvarlo,
de que tenga comunión con Dios, de enseñar acerca de Dios. Es un libro catequístico, de enseñanza acerca de Dios. Es didáctico y es teológico, cuyo fin es la salvación del ser humano y que sea restaurado la comunión con Dios nuevamente. Esa es la naturaleza del texto bíblico, de las Sagradas Escrituras, no es otro. Pero cuando habla acerca de temas de historia o ciencia, no comete errores. También debemos emplear el método histórico crítico para interpretar ciertas expresiones difíciles de la Biblia. Los conceptos bíblicos a menudo están revestidos del lenguaje, del simbolismo y aún la imaginaria mítica de la cultura antigua. Por ejemplo, cuando el autor de Génesis usa el vocablo raquia, significa algo expandido o estirado como una lámina de metal batida a golpes de martillo, cuando se habla acerca del cielo, de una raquia. Es decir, es como si fuese una especie de como una bóveda celeste. El término es raquia. Pero él se está limitando al lenguaje, a la cultura, a, a la comprensión del mundo antiguo. No está cometiendo un error científico, sino que está adaptándose a la comprensión de ese mundo. No tiene finalidades científicas, mucho menos del siglo XX. Cuando describe el diluvio, también pareciera que utiliza esta misma cosmogonía. Del mismo modo, en Job usa la figura mítica del Leviatán, que es una figura mitológica, como decir el Trentrene o el Kaikai Filu. No sé si han escuchado esa historia, hermano, del Trentrene y Kaikai Filu. Ya, hermano Samuel lo ubica, ya. Es una mitología mapuche, el Trentrene y Kaikai Filu. También la figura mítica del Leviatán también es una leyenda, es una mitología del Medio Oriente. Y Job lo utiliza esa mitología, pero Job no lo está utilizando para indicar que eso era histórico, sino que simplemente lo utiliza como una metáfora para describir la soberanía de Dios, que está en todas partes. Eso es lo que se debe tener presente, pero no está indicando que este Leviatán existe, sino que se utiliza como metáfora para describir el poder de Dios sobre todas las cosas, la soberanía de Dios nada más. No debemos precipitarnos en concluir que un pasaje contenga errores. Cuando un pasaje bíblico contiene dificultades que parecieran desafiar la doctrina de la inerrancia o la infalibilidad, debemos continuar sosteniendo la fe en la infalibilidad del registro bíblico, a pesar de las aparentes discrepancias, y esperar con paciencia la reivindicación de ulteriores investigaciones. Seguramente lo van a garantizar en el futuro. Esto fue lo que hizo Billy Graham y le fue muy bien en su ministerio evangelístico. No pudo responder a todos los cuestionamientos de la Biblia porque el evangelista no se manejaba en apologética o en teología, por ejemplo. El otro sí, el crítico sí, él se manejaba, y de hecho era un crítico bíblico. La conclusión con respecto a la inerrancia y la infalibilidad de la escritura. Aunque la inerrancia corresponde técnicamente a los autógrafos, las copias y traducciones son infalibles en la medida que reflejan los originales. Los eruditos conservadores afirman que ninguna doctrina esencial es afectada por los errores de los copistas. Aseveramos que la Biblia no miente, ni engaña, no enseña nada que sea erróneo o sea falso. Esa es la opinión y la conclusión de los conservadores. Y ese es el compromiso de todas las iglesias, las instituciones teológicas, las facultades, seminarios teológicos, que son conservadores, tienen un compromiso serio. Aquí no se renuncia en estos temas de la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Aquí no es aceptable, no es tolerable abandonar la doctrina de la inerrancia del texto bíblico o la infalibilidad de la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, ¿algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora con la infalibilidad y la inerrancia de la palabra de Dios? ¿De qué manera le edifica o le ayuda espiritualmente? ¿O qué nueva comprensión ha tenido usted de la Biblia al ver este punto, esta segunda parte de la clase, de la inerrancia y la infalibilidad? Hermano, yo pienso que es súper importante lo que usted nos está enseñando,
porque de una u otra forma uno ve que Pablo siempre iba a la sinagoga justamente a defender su fe, po, o a tratar de persuadir, como, como usted nos enseñaba en la homilética. Así que yo creo que en este tiempo nos falta harto a nosotros los evangélicos de eso, ¿no? Porque nos hemos quedado en nuestras guaridas o en nuestras iglesias predicándonos a nosotros mismos y de repente con temor salimos a hablar afuera, así que yo creo que es importante instruirnos más en la apologética. Perfecto, perfecto, hermano Ricardo. ¿Quién más, mis hermanos? Eh, Mientras veíamos estos temas a lo largo de la clase, recordaba como algunos compañeros o Mm, gente mira mucho el History Channel y siempre tratan videos cuestionando la inerrancia y la inefidelidad de las escrituras, mm, sobre todo con el tema de... Y por eso mismo mucha gente no cree en la Biblia porque dice que está muy manipulada. Entonces dudan y dicen, no, yo no pienso creer en la Biblia porque ha pasado por tantos copistas o, o errores que tiene. Incluso llegan a decir que el Vaticano tiene escondido sí. unos códex y la Biblia que tenemos no es original y tantas cosas que la gente al final cree. Eh, Son populares estos videos donde se expone estas ideas y mucha gente que a lo mejor intenta de forma, eh, Mm, de forma inocente poder informarse, porque a veces viene la duda de querer del hombre, de la mujer, ¿cierto? De ver si la Biblia es falible, si es real. mm, Y la gente después al ver estos videos se llena de dudas y se vuelven escépticos. Y es lamentable cómo eh, se le lava, por así decirlo, el cerebro a la gente. Y es importante nosotros como cristianos poder conocer estos temas, poder argumentar, poder dar a conocer y también poder aportar para erradicar este tipo de ideas, porque si uno le pregunta, mucha gente está pensando que la Biblia es manipulada mm. y que es un libro cualquiera. Pero al ver estos temas podemos, como decía nuestro hermano, hacer apologética y también, ¿cierto? Instruir a nuestros hermanos y a toda gente, ¿cierto? Que, como dice la palabra, nos demande de razón de nuestra fe. Eso, hermano. Perfecto, hermano Alex, muchas gracias. ¿Quién más, mis hermanos, pastores? Por acá, hermano, muy interesante el tema de hoy. Bueno, yo me integré recién a la primera clase hoy día, así que vamos a estar más pendientes. Quería comentarle que yo tengo este libro, Evidencias que exigen un veredicto de Joseph Sí, McDowell, mm, un muy buen libro, exacto. y lo tengo ahí para cuando necesite igual ayuda para refuerza memoria. Y igual yo le voy a comentar un pasaje que sale en el libro del Evangelio de Marcos, con respecto Mm, al tema que tratamos, el segundo tema. Muchas veces los copistas, los que se encargaron de traducir el texto, ahí cometieron el error y no en sí la palabra, que mm, es perfecta. correcto. Y en Marcos capítulo 1 habla sobre una profecía eh, que está basada en el Antiguo Testamento. Dice Marcos capítulo 1, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Y resulta que nombra al profeta Isaías. Mm, Pero cuando uno va al Antiguo Testamento, busca las profecías, está en dos profetas, no solamente en Isaías. Una parte de la profecía está en Isaías y la otra está en, no me acuerdo si es en Zacarías, no me acuerdo exactamente. Lo voy a buscar para la próxima clase. ya. Y, y yo tengo igual la Reina Valera, la primera, me compré la edición esa que compraron para celebrar los 400 años de la Biblia, y Uh, ahí ese mismo pasaje dice como está escrito en los profetas. perfecto, ya. Y Ahí no hay hace un la, cambio no en las precisa, versiones actuales. sino Claro. que ahí incluye a los dos. Muy bien, muy bien. Muy bueno el dato, es muy bueno el dato. Ya. Esos son añadiduras o imprecisiones, ¿eh? Lo que yo estoy viendo ahí son imprecisiones, pero pertenecen a los copistas, a los traductores, no a los originales. Muy bien, hermano Samuel. Excelente. Ya, no sé qué más, hermano David, Pastor Guillermo.
El pastor Guillermo quedó. Buenas tardes, hermano. Eh, bueno, hace años atrás leí un libro acerca de teología sistemática acerca del hermano Stanley Orton Sí, y señalaba que, eh, bueno, sí, parafraseando a grandes rasgos, que la palabra no descansaba en la doctrina de la inerrancia, sino que descansaba en la inspiración divina. correcto. Sí, me acordé de esa parte donde estábamos hablando, ahora me acordé con respecto a eso. Muy bien, hermano David. Bueno, es lo mismo, se apunta a lo mismo. La inspiración presume la inerrancia, o tiene como consecuencia la inerrancia, la inspiración de la Sagrada Escritura. Eh, Cuando hablamos acerca de inspiración, los liberales también hablan acerca de la inspiración, ¿ah? Por eso hay que ponerle apellidos a esta inspiración. Inspiración verbal plenaria. En cambio, las otras son otras inspiraciones. Inspiración natural, por ejemplo. O inspiración de los conceptos, pero no de las palabras o de sus expresiones. Esto es la inspiración verbal plenaria. Bueno, eso lo vamos a ver en la otra clase. Hoy vamos a finalizar entonces con una oración final. Pastor Guillermo, nos dirigen una oración, por favor, para estar concluyendo la